Yo creo que ya es hora de entrar, ¿no es cierto, Lucas? ¿Vos qué decís? Yo veo luz, ¿Vos ves luz? veo la luz. Él ha visto la luz, nosotros vemos la luz. Buen día, ¿cómo andan a todos amigos y amigas de la hora de Hurlingham? Acá con el queridísimo Lucas Sens. Estamos en la cuarta temporada. Exactamente. Siempre, la verdad que uno mira para atrás y no es moco de pavo, ¿no? No, es un montón. Dos de los cuales fueron años complicados, ¿no? Sí, todos igual. En realidad todos, Los pero años son digamos en complicados. la dificultad de la comunicación y ese tipo de cosas. Y esta es la entrega número 63 que hacemos en el segundo día de junio. Exactamente. 2 de junio ya. 2 de junio, ¿viste? Pasa. ¿Como mitad de año sería o ¿Qué sé estamos cerca de la yo? mitad? ¿Qué sé yo? Porque parece como si fuera más de la mitad, porque el calor que hace hoy, Parece... que fuera primavera, Sí. otra cosa. Sí, la verdad que es un día caluroso. Bueno, el clima está como Ya la... Sí, Está como ha la cambiado. gente que cambia, ¿no? Bueno, Sí, quizás- pasa de un lado a otro. Claro, quizás esa inestabilidad emocional de la humanidad, yo creo que tiene una relación directa con el cambio climático, porque no lo cuidas, andás errático, consumís, embromás químicamente la atmósfera y luego el producido se parece bastante a nosotros, ¿no? Hecho a nuestra imagen y semejanza, diría un título bíblico. Podría ser, me gusta esa relación, inestabilidad Inesta- humana e inestabilidad natural. Claro. Pero bueno, en realidad la naturaleza, No tiene la culpa de nada. no, obviamente. Aparte de la naturaleza es naturaleza, de la gente que se esmera en decir, el día está malo, el día está bueno. No, obvio, eso es Sí. nuestra visión, nuestra percepción de la naturaleza. La naturaleza, bueno, busca regularse Claro, a sí misma y no somos nosotros los que queremos que los días sean así, que sean así, ¿no? A mí, por ejemplo, calor así en esta altura del año no me gusta nada, pero bueno, claro, no es culpa de la naturaleza, en realidad. A veces decimos, usted dice, qué clima de mierda. claro. Bueno, pero vos pensá, capaz que, ¿no? ¿Qué hicimos para que la Clima. temperatura, ¿no? El calentamiento global esté modificando el clima? Bueno, Yo de mis años en el sur aprendí que en esta época del año vos esperás frío en la Patagonia. ¿Y por qué es importante ahí? Y porque ahí tenés el río Limay con una cadena de represas hidroeléctricas que producen electricidad en base a la acumulación de nieve por frío en la cordillera. Las empresas esas tienen algo así como hidrómetros, tienen aparatos colocados en la alta montaña donde ellos saben, según la cantidad de nieve que hay, qué cantidad de agua va a haber en los embalses. Es impresionante el laburo técnico. Entonces, cuando vos veías en épocas donde luego el río estuvo flaco, sabías que el invierno anterior no había estado todo lo crudo que tenía que estar. Es decir, vos necesitas que haya nieve. Después se descongela, se va descongelando y después tenés el acumulador con el cual producís electricidad de las más limpias que hay, ¿no? De las más limpias que hay. No totalmente ecológico porque estás afectando al ambiente creando un lago donde no tiene que estar, pero bueno. Decime una cosa. te digo una cosa ahí. ¿Por dónde vamos a transitar? No me digas que seguimos con Freud. Seguimos con Freud, sí. ¿Pero qué no- pasa con ese señor Freud? Y lo que pasa es que da para mucho y no abre muchos caminos y bueno, las últimas veces no hemos podido cerrar lo que nos faltaba cerrar. Es como que si venís por la ruta 237 a Bariloche y te olvidaste que está, ¿cómo se llama? La confluencia Traful, que te mete para adentro. Y dijiste, pero mira esa ruta. No fuimos por esa Nos ruta. fuimos por ahí, ¿Viste claro. qué analogía con el turismo y los lugares lindos de la patria argentina te hago? Muy bien, muy bien. Estás en todas. Sí, se me ocurrió, porque Estás en me metí en ese lugar y dije, qué lindo que es ese lugar. Yo no manejo, yo de ruta no te puedo nombrar una, así que capaz que me dijiste cualquier ruta y yo te sigo. No, es la 2, es más. Listo, no, Había un está bien, chiste está feo desde el punto de vista de lo laboral, que cuando te echaban en una represa o en algún trabajo ahí acostado el río Limay, te decían, andate con tu monito a la 237.
como diciendo. Claro. te La vas. vos decís 237 y yo pienso en el bondi de acá. Eso es Claro. muy- Esa es una ruta que conecta Neuquén y Bariloche Claro. directamente. No, acá el 237 conecta... Acá conecta, te dice, te llevo, te dice, la vuelta al mundo da el 237 acá. Terminás en Bariloche. Bueno, pero... Dale, arranquemos. Vamos un poquito con Freud. Sí, si se acuerdan, seguro que me han escuchado hablar de Freud en los últimos programas. Hablamos un poco la primera edición, hablamos del inconsciente, la aparición del psicoanálisis, lo que significó, la ruptura que hizo. En el segundo programa nos metimos en la teoría del aparato psíquico que plantea Freud y cómo él a través de, ¿no?, 3 términos, ello, yo y super yo, intenta explicar o intenta poner en palabras lo que funciona en el nivel inconsciente de nuestra psiquis. Pero bueno, nos faltaba un caminito más que vamos a hacer en la edición de hoy, donde el análisis ya deja de ser, digamos, tan individual y pasa a ser más social, ¿no? Pasa a ser más colectivo. Porque en el año 1929, ¿no? Ya en las últimas épocas de la obra de Freud, ¿no? Ahí lo tenemos Lo en tenemos pantalla ahí por para si- recordarlo. Por si no se acordaban quién era, ¿no? Freud publica un texto que se llama El malestar en la cultura. Ah, Ya el título de... ya arranca. Él ya tiene una opinión formada, la Claro. manifiesta y la expone. Y la expone, exactamente. La cultura está toda mal, flaco. Claro. Mm. Él va a hablar en ese texto del malestar de la cultura, ¿no? Dicen que él lo escribe, bueno, en el año 1929, en el periodo de entreguerras, ya en medio de lo que se estaba caldeando y conformando en Europa, que después decantaría, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, con un avance del fascismo en Italia, con un avance del antisemitismo, ¿no? Recuerden que él es judío, que en un determinado momento ya se tiene que ir a Estados Unidos porque la situación en Europa no daba para más y estaba en peligro su vida misma, Claro. ¿no? Porque además, imagínense que era alguien muy apuntado en un sentido por todo lo revolucionario que fueron sus ideas. Claro, me imagino la banda de gente conservadora y nazi se junta en una reunión para perseguir gente, dice, bueno, hagamos la lista de personas, y los tipos dirían, haciendo humor negro, todos lo tienen a Freud, ¿no? Y todos levantan la mano así derecha y dice, sí, todos lo Claro. tenemos a Freud como para perseguirlo. Exactamente, ¿verdad? Mm. Bueno, piensa que él es judío, pero bueno, es nacido en Austria. Claro, Y que al mismo tiempo el judaísmo se solía asociar también al marxismo, al comunismo y a todas las ideologías de izquierda, entonces está como un combo completo, ¿no? Claro. Bueno, él viaja y se Es raro. vive en Estados Unidos. Bueno, en el año 1929, entonces les comentaba que él publica una obra que se llama El malestar en la cultura. Y justamente ya el título va a estar hablando de algo bastante claro, que es esta idea de que hay algo en la cultura, ¿no?, en la sociedad humana, que nos está generando problemas, ¿no? Nos está generando malestar, nos está generando dolor. Y por eso el contexto es importante, porque él está viendo lo que está pasando en su época, obviamente también está viendo la historia de la humanidad, pero como yo les había comentado al principio, Freud era muy crítico justamente de toda esta corriente positivista que planteaban la ciencia como el progreso de la humanidad y que pensaban que la razón iba a poder organizar las sociedades y que el ser humano iba a poder vivir de forma armoniosa, ¿no? Como que creían que a través de la ciencia y del conocimiento y el avance tecnológico, por supuesto, se iba a poder crear un sistema y un orden en el mundo mucho más armonioso, donde las personas iban a vivir bien e incluso ser felices.
incluso ser felices. Miren, ¿cómo se llama? miren La chapa. La chapa ¿no? que te damos. El idealismo que estaba presente en gran parte También de los intelectuales. año 1929 es la crisis económica mundial. Bien, Tremenda, ¿no? Bien, no lo mencioné, pero lo tenía en la cabeza. Mm. El año de la Gran Depresión y la gran crisis económica mundial, que bueno, imagínense que acá en Argentina derivan el golpe de Estado a Irigoyen, Claro. ¿no? Bueno, es fenómeno mundial que obviamente impacta, por ejemplo, en Alemania, que estaba lentamente intentando recuperar de la Primera Guerra Mundial. La crisis, la Gran Depresión la destruye económicamente hablando, ¿no? Y así muchos países europeos que estaban dependiendo de Estados Unidos para su recuperación. Pero bueno, ese también es el contexto y el nivel de desesperación que se produce, ¿no? A nivel mundial con la Gran Depresión y en Estados Unidos, mismo que Claro. siempre se cuenta de la cantidad de gente que se suicidaba, se tiraba de los edificios, de las empresas, porque había quedado completamente en la quiebra, ¿no? Y había perdido todo. Entonces, claro, ¿no? Es como, bueno, este es el mundo en el que vivimos. Más o menos parecido al de hoy, quizás, ¿no? Sí. No hay tanta diferencia. Tal vez un poquito mejor igual estamos ahora, ¿no? Pero digamos, él está viendo esa sociedad y entonces está viendo justamente esta cuestión del malestar. La gente no vive bien, no se siente bien, no es feliz ni siquiera, ¿no? Como ideal. No se siente cómoda con su vida, no se siente cómoda con su existencia. Y parece que ni la sociedad, ni sus instituciones, ni la política, ni la economía alcanzan a solucionar justamente los problemas que viven las personas, pero no problemas materiales, sino obviamente problemas psicológicos, problemas existenciales, ¿no? La gente no sabe bien ni para qué vive, ni cuál es el sentido de su vida, ni por qué hace lo que hace, y no la pasa bien, ¿no? Por eso digo, él está viendo este malestar. Y obviamente quiere analizar de dónde proviene el malestar. Y el título, El malestar en la cultura, ¿no? Juega con una ambigüedad que obviamente él la va a romper, esa ambigüedad, porque va a ser bastante claro, ¿no? Porque uno podría jugar con esto de el malestar en la cultura o el malestar de la cultura. Y en parte el problema que está viendo él es que, por supuesto, toda esa promesa de buena vida, ¿no? de progreso o de supuesta evolución humana no se está produciendo. ¿Y por qué no se está produciendo? Bueno, porque Freud va a plantear una visión, vamos a decir, muy dualista, ¿no? Como muy en términos duales, ¿no? Esto y lo contrario, como decir la naturaleza y la cultura, y va a plantear justamente un conflicto ahí, ¿no? Un conflicto que permanece porque es propio de la condición humana, porque es propio de la psiquis humana, que es justamente el conflicto que existe cuando el ser humano, las personas, con su conjunto de pulsiones y de impulsos que provienen de su propia naturaleza, se chocan con las imposiciones y las barreras que impone la cultura, ¿no? Es decir, en sociedades como la nuestra, cada vez más complejas, son, no, parafraseándolo, simplificándolo, por supuesto, son cada vez mayores, ¿no? Los mandatos que existen, las exigencias que existen, las posibilidades por un lado, pero también las trabas y los límites y hasta las posibilidades de fracasar también. Y entonces, pese a que parecería más fácil satisfacer nuestras necesidades, en realidad cada vez se vuelve más difícil satisfacer nuestras necesidades. Claro. Cada vez es más complejo y más complicado que podamos justamente satisfacer nuestras pulsiones, nuestros impulsos, ¿no? Nuestra libido, ¿no? Diría Freud, hablando de todo este entramado de energía, de impulsos sexuales, ¿no?
cada vez se vuelve más complicado, porque incluso el entorno cada vez es más hostil. Cosa que es lo contrario a lo que se supone. Porque se supone que hoy en día, y bueno, pensemos hoy en el 2023, son más las posibilidades que tenemos, ¿no? Más las cosas que la tecnología nos puede resolver, la técnica, la ciencia, los diferentes instrumentos nos pueden resolver cada vez más cosas, y al revés, dice Freud. Parece que cada vez eso nos aleja más de nuestra naturaleza y de la satisfacción de los impulsos. Sí, está muy bueno. Yo estaba pensando, no es que profesor usted, licenciado, no le esté prestando atención, sino No, que yo pero lo iba escuchando, iba por mis ramas. Está bien. Es como trepar un árbol y seguir escuchándolo a usted, ¿no? Y yo decía, de fondo, lo que sucedía en la Europa del 29, en una crisis tremenda. En Europa siempre hay que explicar que Alemania es y será la locomotora de Europa. Y Alemania estaba en una crisis tremenda. Las imposiciones que se le impusieron luego de la derrota de la Primera Guerra Mundial fueron demasiado pesadas, inclusive analizadas a la distancia hoy en día. Sí. Así que eso por un lado. Luego la explotación tremenda, porque la tecnología que estaba aportando el racionalismo estaba derivada nada más en explotar hombres, mujeres, niños, hacerlos trabajar horas infinitas, la escasez del trabajo, qué sé yo. Y por otro lado, para sostener ese poder omnímodo de las familias más poderosas de Europa, porque de eso se trata, igual que cuando hablamos acá de las familias patricias en toda América Latina, ellos te ponen un pensamiento rígido al cual inclusive hasta en forma maniquea eligen cuáles van a ser los formatos elegidos para vivir. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, en aquella época, de repente vos podías decir, en el 29 en Estados Unidos hubo gente que se suicidó y que esto que el otro. Yo digo, hay un punto donde hoy en día la gente mayoritariamente no estaría eligiendo ese camino, pero paradójicamente, en mi opinión, las redes, cuando vos visitás sitios que son microfascistas o micronazis, es como que hubiera un pequeño lanzamiento de uno desde un edificio, en forma imaginaria. Sí, Es decir, entiendo, porque estás optando por una destrucción. Bien. Estás optando por una destrucción, ¿no? Bien, buenísimo. Y ¿te aportó algo? me das ¿Y la nota? Me das un pie hermoso. Me dejaste frente al arco. Con el arco vacío. Y vos de frente. Y yo de frente, vos de frente. Dale. Yo de frente. Yo por igual le pifio, porque le pifio la pelota, soy medio malo con los pies. Pero bueno, vamos a intentar hacer el gol. Bien, vos dijiste, bueno, elige la destrucción, básicamente, ¿no? Bien, ¿por qué ahí? Y ahí hay una pregunta. Bueno, ¿por qué el ser humano elige la destrucción? ¿Por qué elige o cosas que le hacen mal a uno o cosas que le hacen mal al otro o que le hacen mal a todos, ¿no? Bien, y eso justamente tiene que ver con esta visión de la naturaleza humana que plantea Freud. Porque, por un lado, ¿no? El crecimiento de la civilización es también, dice él, de alguna manera, el crecimiento de la culpa y el crecimiento de la exigencia y el crecimiento del mandato. Cosa que es interesante porque nosotros cuando hablábamos, por ejemplo, de nuestro amigo el coreano, o hablamos de Deleuze, o hablamos de autores contemporáneos, hablamos mucho de esto de la sobreexigencia de la sociedad contemporánea, ¿no? Y mirá quién lo tengo acá. ahí aparece, bueno. El coreano. Excelente, bueno, y cómo, digamos, cada vez son más los requisitos, las exigencias del sistema en todo sentido, en cada cosa que hacemos, y cómo eso nos va generando diferentes enfermedades o trastornos mentales. Bueno, Freud veía lo mismo, ¿no? Veía lo mismo en su contexto. El crecimiento de la sensación de culpa, la interiorización de el mandato, de la exigencia de la sociedad, debes cumplir esto y esto y esto y esto y esto, y la poca satisfacción que se logra de las pulsiones individuales,
termina justamente generando gran malestar en el individuo, que es lo que después se expresa, tanto a nivel individual, como con las neurosis, las psicosis, las enfermedades mentales, etcétera. No digamos enfermedades, bueno, ahora él hablaba de enfermedades, de trastornos, por eso se utiliza otro término. Psicopatologías. Bien, pero, gracias, pero también... Para eso estoy acá sentado. Pero también se observa en los fenómenos colectivos, se observan los fenómenos sociales, justamente, ¿no? Pero es que yo pensaba, te interrumpo, una persona muy humilde, pobre, Sí. muy pobre, hoy en día, no consigue nada, no obtiene nada. Pero lo que ve, a él tampoco le gusta cómo se vive. Pero Bien. en un punto, la persona, la sociedad, le tira la culpa, porque está diciendo permanentemente que los que viven mal, que los que viven en la calle, le generan temor a los vecinos, que lo ven ahí, tirado. Entonces, se genera toda una ensalada donde al poder le conviene. Es decir, al poder no le interesa la calle. Por supuesto. Ellos transitan poco lo público Por supuesto, y la calle. pero está bueno esto que vos decís de, bueno, la violencia social y de cómo la le estigmatización trasladan. y cómo se Se lo traslada. proyectan. Bien, se lo proyecta, muy bien, ¿no? Bueno, eso justamente es un displacer, un dolor, un malestar en el individuo, y también es un malestar en lo colectivo, porque este malestar justamente se termina también traduciendo en hechos de violencia social, Sí, ¿no? totalmente. Y pensemos que él está rodeado de un montón de violencia colectiva, de muchos sentidos, colores y formas diferentes, ¿no? Y en su época, es decir, había como una pirámide invertida con un dedo señalador que decía todos los problemas de Alemania, todos los problemas de Austria, todos los problemas de Europa son a causa de los judíos, Sí, totalmente, ¿no? ¿no? Y Hasta que estallan en la famosa Kristallnacht. Y viendo y justamente, ¿no? Todo este periodo de guerras de la Primera Guerra Mundial, bueno, la Segunda todavía no había faltaba para que comience, pero porque el ser humano elige, ¿no? Destruirse a sí mismo por incluso pavadas, ¿no? O por tierras, o por colores, o por banderas, o por lo que le quieren llamar, o por plata, o por patria, o por lo que sea. Y entonces Freud va a plantear, ¿no? Una visión muy... sí, que es como una base, una teoría filosófica. La idea de que en el ser humano existen básicamente dos tendencias innatas, ¿no? Naturales, psíquicas, ¿no? Pero naturales, que las llama con nombres griegos, ¿no? Por un lado está Eros, que Eros era el dios del amor, y que para él es esa tendencia que tienen los seres humanos hacia la unión, hacia la armonía, hacia la conjunción y hacia la vida, ¿no? Y Thanatos, que viene el nombre del dios griego de la muerte, ¿no? Que es la tendencia hacia la destrucción, ¿no? Es un impulso que busca desintegrar, que busca, dice él, devolvernos a lo inorgánico, o sea, a la muerte, ¿no? Y que básicamente cada ser humano, ¿no? Esos dos impulsos obviamente están en conflicto. Siempre digo que en Freud el ser humano es conflicto, la vida social es conflicto, es conflicto, digo, vive en contradicciones, en problemas constantemente, y que justamente estos dos impulsos son los que de alguna manera gobiernan, ¿no? Como impulsos inconscientes, ¿no? Gobiernan básicamente la vida de los humanos. ¿Qué va a decir? ¿O qué va a plantear? Básicamente que Eros, ¿no? Este impulso vital de unión, ¿no? Es lo que de alguna manera conforma o va conformando la sociedad, porque es lo que hace que los seres humanos se vayan agrupando justamente en entidades colectivas cada vez más grandes, ¿no? Porque es un impulso que busca unir, que busca la unificación con el otro, ¿no? Esto de retornar a la unidad. Y porque somos gregarios. Exactamente, bien, porque somos gregarios. Porque Somos un mamífero gregario. que
nos juntamos, que necesitamos del otro y que sentimos un placer y un bienestar y una felicidad por compartir, ¿no? Esa compañía. Pero eso al mismo tiempo, ¿no? Justamente es la causa del malestar, porque, como yo les decía, a mayor unión y a mayor formaciones sociales y a mayor complejidad, ¿no? en la sociedad, cada vez también son más las exigencias, porque el individuo no puede satisfacer sus necesidades inmediatamente, sino que las tiene que postergar, las tiene que reprimir, las tiene que sublimar y transformar en otras cosas. Y entonces, justamente, también está la presencia de la otra parte, de Thanatos, del impulso de muerte. Porque en el fondo del ser humano, dice él, y digamos, acá no hay nadie 100% puro, 100% bueno y perfecto y amoroso, ¿no? También está la tendencia a la destrucción. También está la tendencia a la disgregación, la tendencia hacia la muerte, que es básicamente, o por decirlo básicamente, tiene que ver con la tendencia a la agresividad, es decir, a la destrucción del objeto y a la destrucción del otro. Entonces, por un lado, tenemos, si se quiere, el amor, y del otro lado tenemos el odio. Pero esas dos cosas conviven en el ser humano. No se puede, no se puede eliminar una, no se puede quitar una por completo, porque eso también es lo que nos hace humanos. El problema o la inquietud que tiene Freud, ¿no? Justamente es cómo, ¿no? Cómo estamos pasando, si se quiere, ¿no? De vivir en una cultura que en su sobrecarga, en su sentimiento de culpa que nos va interiorizando, ¿no? Nos va generando ese malestar que va a alentar o incentivar, ¿no? Cada vez más el impulso de muerte, ¿no? Como la cultura se termina volviendo, ¿no? esa trampa o esa jaula, porque él la ve de alguna manera como una jaula que, lejos de permitirnos alcanzar la felicidad, que sería como el mundo de Eros, el mundo de la alegría y del placer, nos termina generando lo contrario, nos termina reafirmando también el impulso de muerte. Entonces, claro, para Freud es como un poco esa encerrona. A mayor cultura, ¿no? También mayor represión, y a mayor represión, ¿no? Más necesidad de destruir, ¿no? Por decirlo así, de liberar el impulso de muerte. A mayor cultura de destrucción. Claro, bueno. Porque si no, después nos sacan de contexto y dice... Si sacan de contexto... Lucas Sen dijo que a mayor cultura, mayor cosa, y te vienen, te van pero digamos... van a colgar. No, pero sí estamos planteando como, bueno, a mayor cultura, mayor malestar, a menos... A ver, por supuesto que la clave tiene que ver con, bueno, que podemos modificar, que podemos transformar de esa cultura, de esa sociedad, para que justamente... no se incentive tanto, ¿no? el malestar y no se genere tanto o no se afirme tanto también el impulso de muerte. Porque claro, cuando el malestar es demasiado grande, estalla por diferentes maneras. Sí. Lo que pasa es que él no está diciendo como el punto de vista individual, que también es coherente con esto, sino desde el punto de vista colectivo. Entonces, bueno, obviamente... todo eso es algo que tiene que trabajar tanto el individuo como la sociedad, y tiene que buscar formas de poder sublimar o transformar ese impulso o esa tendencia o esa necesidad de agresión que habita también en el ser humano. Y ojo, con esto no se está justificando nada, pero sino que es una teoría obviamente de Freud respecto de esta doble cara o doble composición del ser humano. Cómo nosotros podemos trabajar para que el impulso agresivo, digamos, se pueda no eliminar, porque justamente no se puede eliminar, ese es el problema, y
la eliminación el intento de eliminación forzosa produce también más malestar, ¿no? Sino cómo se puede sublimar o transformar en una energía positiva, ¿no? Y obviamente, Freud diría, bueno, el psicoanálisis es una manera, lógicamente, de trabajar con esas frustraciones y esos sentimientos de culpa y esos obstáculos internos que tiene el individuo para su desarrollo. Pero bueno, también, por ejemplo, le da un lugar al arte. El arte tiene un lugar muy importante en esto de transformar esos impulsos que se están reprimiendo, que se están negando, bloqueando, para que no se conviertan o no incentiven la tendencia destructiva del propio ser humano en algo al revés, creativo, en eros. Entonces, tanto el psicoanálisis, ¿no? Como el arte, por ejemplo, son formas o son mecanismos que tienen los seres humanos para poder, ¿no?, trabajar con esos impulsos, ¿no?, que muchas veces la cultura no los deja salir o no los deja liberar, sino que se trata como de transformar esa parte, bueno, en algo positivo y socialmente aceptado. Porque obviamente, bueno, más allá de que la sociedad tiene diferentes visiones del arte, ¿no? La creación artística es algo que potencia al individuo y que al mismo tiempo también le da un lugar y un valor social. Entonces el arte tiene una gran importancia en ese sentido y ayuda a la salud, ¿no? Ayuda a la salud del individuo, incluso a la salud de la sociedad. Pero, yo sé que querés decir algo, pero... Tengo una cosa así. Sí, tenés un montón. Bueno, decime, como charlamos de eso y ahí lo cerramos, pero quiero cerrar la idea, ¿no? Redondear. Para redondear. Redondea, pero, alumno. digamos, todos estos mecanismos, ¿no? Tanto digo, el psicoanálisis, el arte, mismo el amor y la amistad, bueno, son formas de justamente buscar, ¿no?, a eros, buscar la unión, buscar la concordia, buscar la armonía. Pero Freud es muy consciente que el ser humano está en una especie de camino de autodestrucción. No es, claramente no es una obra pesimista. Podría ser. Y porque el contexto también lo avala, ¿no? Porque son como pequeñas, si se quiere, salidas a una tendencia que él ve cada vez más desarrollada, que es más cultura, más mandato, más exigencia, al mismo tiempo más represión, más culpabilización, también mayor malestar y un malestar que se canaliza cada vez de forma más destructiva. Entonces, si la sociedad no busca otras maneras de canalizar ese malestar, como las que está planteando Freud, pero obviamente pueden incluir otras, ¿no? Si no se trabaja sobre la emocionalidad de los seres humanos, sobre sus afectos, sobre sus sentimientos, sobre su forma de percibirse, ¿no? Bueno, la cultura nos está llevando como un tren cada vez más rápido que se descarrile y que va a chocar. Entonces él está como advirtiendo algo que ya está pasando en su momento, pero que, bueno, continuamente podemos ver hoy en día también. Así que, nada, eso es lo que quería decir al respecto. Todo lo que yo voy a decir o lo que intento sacar está todo tomado de las palabras de él. ¡Qué miedo! Lo que has provocado en Kogan, dice, está prohibido que Lucasen se junte con Kogan. Porque después Kogan... yo lo primero que le recuerdo a la gente, a nosotros mismos, que nosotros somos un mamífero bípedo que tiene una actitud gregaria, como casi todos los mamíferos. Y todo este embellecimiento que tengo alrededor, tecnología, son herramientas. Antes eran técnicas, ahora son tecnológicas, pero nosotros somos nosotros. Y cuando vos te das cuenta, por ejemplo, que lo observás en la historia de pueblos originarios a los que se les intenta restituir su hábitat, como pasa en el norte del planeta con los inuit, ¿por qué ellos quieren? El blanco,
la civilización europea modificó el planeta y la destruyó. Básicamente. ¿Qué destruyó? Destruyó también las relaciones sociales. La cultura, a mi entender, en lo que él habla, es de las costumbres. No estamos hablando de que la culpa la tiene el artista plástico que está cincelando un mármol de Carrara, No, o del que está haciendo una pintura, está escribiendo. La cultura es todo: cómo comemos, cómo estoy vestido, por qué tengo estos lentes, por qué él viene con este pullover que lo podría tirar, cosas por el estilo, ¿no? Me está generando malestar. Está generando malestar a propósito. Va a aparecer Thanatos en mí y voy a decir, destruir para algo. ti, vos quién sos para decirme cómo me tengo que vestir. Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos como especie humana es el vivir en forma gregaria. El crecimiento siempre ha venido de las tribus y demás en cuanto a la vida armónica, ¿no es cierto? Y aquel que no encaja, es decir, porque comete un hecho que hoy diríamos delictivo, pero un hecho de agresión o de inconducta social en un ámbito, digamos, horizontal, ¿qué le pasa? Es aislado. Se lo saca en los pueblos que son originarios en todo el planeta. No existen prisiones. Lo aíslan y es la peor condena que te puede pasar. Yo creo que un poco han tomado eso, el poder. ¿Por qué? Porque la prisión más grande que hay es estar en la calle. ¿No es cierto? Tener que vivir en la calle. Tener que sentirte que sos un paria. Tener que sentirte que no encajás en ningún lado. Y que además, sobre todo, es decir, que no haya una organización social que te respalde, que te pregunte, che, ¿qué necesitas? Pero no por ponerte la mano así, sino porque sabés que esa mano así viene acompañado de cosas efectivas para cambiar tu calidad de vida. Y eso sucede en algunos lugares, sucede con algunos núcleos, porque si no estaríamos todos en guerra. Es decir, hay una parte de la población mundial que yo creo mayoritaria que tiene un comportamiento bastante piola, bastante aceptable, pues si no, esto sería un incendio directamente. Ahora vemos, por ejemplo, me acuerdo de diciembre del 2001 en Argentina. La agresividad es parte nuestra, yo no la anularía ni trabajaría en eso, porque como en ese momento la tribu argentina, en el diciembre del 2001, se sintió gregaria porque toda se sintió agredida, afectada, toda se sintió expulsada, estafada, robada. Y entonces, ¿qué hicieron? Naturalmente se autoprotegieron sin que hubiera ningún tipo de arreglo ni de acuerdo. Los motoqueros protegiendo a los que se enfrentaban con la policía. Luego los motoqueros fueron perseguidos por la policía por la Policía Federal, por ejemplo. ¿Sabías eso? Sí. En la cuestión, la violencia no es algo que a mí me preocupe, en lo más mínimo, porque es parte nuestra. Es como, por ejemplo, vos agarrás una manada de lobos. ¿Cómo funcionan ellos? Bueno, en la medida que van creciendo, tienen una estructura, se puede decir una cosmovisión, pero donde no hay agresión, trabajan todos para todos. ¿Nos entendés? Y ahí está la agresión humana de por medio, o la humanización de todas las actitudes, inclusive el clima. Cuando te dice el clima es malo, y porque se siente agredido, pero no es malo, cariño, el clima es así. Claro, vos sos el que no banca. ¿Puedo, ¿Te gustó lo que voy metiendo? Sí, es un bocadito, pero está bueno esto. Se distingue mucho en la psicología entre la agresividad y la violencia. ¿Por qué? A ver, contame. Porque la agresividad tiene que ver más con eso, con esta como tendencia innata del ser humano. Lo natural. Claro, como lo natural. Y la violencia como lo social. ¿Por qué? Porque justamente la violencia parte de una construcción cultural, ¿no? Simbólica, donde, bueno, hay un grupo, una representación de que un grupo es malo y que hay que eliminarlo, exterminarlo, o excluirlo, o sacarlo, ¿no? O multiplicarlo. O multiplicarlo también, pero digamos se plantea eso como, bueno, la agresividad no se puede eliminar del todo. De hecho, obviamente, la violencia tiene como base la agresividad. Lo que pasa es que de alguna manera hay que evitar que esa agresividad se termine transformando en una violencia ya
socializada, ¿no? Ya como normativizada por la sociedad, como hay un grupo que se encarga de impartir la violencia sobre los otros, ¿no? Claro. Por eso ese está bueno como esa distinción, no, como a fines de aclarar o de entender que no es lo mismo, ¿viste? Que obviamente vos Está bien. lo sabés, por supuesto. Más o menos, pero, pero me vino, digamos, me vino bien la Pero aclaración. está buena la aclaración. Y que obviamente igual, ¿no? A ver, también, y es un tema como para complejizar, pero que está bueno, ¿no? Y que muchas veces se discute, es bueno, toda violencia es mala. Digo, si pensamos en la violencia revolucionaria, que obviamente no es la misma violencia, digo, no sé, Era malo que los judíos del que la, gueto que la, que de la violencia que Varsovia viene atacaran a los nazis cuando lo venían a buscar para carnearlos, Claro, bueno, por eso. por ¿no? ejemplo. Claro, una cosa es la violencia como dice de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿no? Claro. No es lo mismo. No es lo mismo, bien. No son dos demonios. No, exactamente, y por eso, porque en realidad, si uno piensa que son los dos demonios, desde mi punto de vista, ¿no? Como que termina legitimando la situación de violencia, claro, que viene del más malo, ¿no? Y el más malo pobre tuvo que reaccionar porque mira, No, bueno, a mí me pensando en el 2001, ¿ves? Porque estoy pensando, tanto ponerle en la gente que, a ver, que obviamente recibió la represión policial y obviamente los que reaccionaron en defensa, en contra de eso, mejor dicho, en defensa Claro. de la agresión. Entonces, bueno, uno puede decir, bueno, hay dos violencias, sí, pero no son lo mismo. Yo saqué, de ese momento saqué 2 fotos, porque también hubieron acá en Hurlingham esa noche manifestaciones de cuadras y cuadras y cuadras de gente que yo nunca había visto en mi vida, donde te encontraba gente que sé que son que pertenecen a clubes de rugby mezclado con otras actividades. Te digo porque los conozco a que se dedican, pero eran manadas de gente que caminaban por Vergara, que confluían, que iban a Roca hasta la plaza. No había, la agresión era verbal en los cánticos en contra de la estafa y la agresión que estaban sufriendo, pero nunca hubo ninguna cuestión interna ni nada. Pero por eso una agresión que tiene que ver con la defensa, ¿no? Yo me están sacando, me están robando, me están... A lo que iba es que nosotros vivimos en una organización dispuesta desde la Europa blanca, que es muy racista, y que evidentemente no aprende nada porque es muy fascista también. Muy clasista. Y muy clasista. Entonces, vos ves el mismo problema en todos lados. Vi una película sobre los inuit que viven, vamos a ponerle, para ubicarlo, andan por todos lados, pero por el norte de Canadá, Groenlandia, demás. Los tipos fueron expulsados de esos lugares porque el europeo que encontró petróleo, después le contaminó, le reventó todo lo que pasa, y ahora esa gente reclamaron, están volviendo a su tierra y viven como ellos quieren vivir, cuidándose, con un cuidado extremo entre ellos. Pero lo mismo luego pasa cuando vos te encontrás en Australia con las poblaciones, y en todos lados hay 2 cosas. El tipo de ser humano que cuida la naturaleza y se cuida a sí mismo, y decís, pero mirá, en ese formato vivieron miles de años sin conflicto, y de repente llegando el europeo con su tecnología y con sus cosas y haciendo un desastre social en cualquier lado donde vos se te ocurra mirar, ni hablar de Bélgica y el África, por ejemplo. Totalmente. Entonces, vos decís, son todos mandatos organizados, ¿por qué? Porque se le prendió la chispita de algo que es antinatural, que es ganar dinero. No está en la naturaleza eso. El ganar dinero, ganarlo a cualquier costa. Y eso, una entre las herramientas que necesitan, es el sometimiento del otro. Y hay formas directas de hacerlo y formas indirectas que para mí son las que muestra Freud, como diciendo, miren qué profundo que es esto, que aparece y estalla y salta por distintos lugares. Esa es lo que quería aportar, si esto se puede llamar un aporte. Sí, por supuesto. No, claro, es que él... Me gusta eso, ¿no? Lo profundo que es en el sentido de decir, bueno, estamos hablando de el ser humano, de la condición humana, ¿no? De que en el fondo, como les vengo diciendo, vivimos en un conflicto y que quizás el problema es, o sea,
o negar el conflicto, porque negar el conflicto es como eliminar, ¿no? al otro, Claro. ¿no? Eliminarlo. O no verlo directamente, ¿no? O no ver el conflicto, como decir, bueno, no, pero esto es así, punto, y ya está. Mejor no me meto, no hablemos sobre eso. Parece Es que muy el complicado. conflicto está en el ser humano porque es un ser, por un lado, con tendencias egoístas, amorosas y también destructivas, que busca la unión pero también la destrucción, que está justamente en un marco y en un contexto cultural que muchas veces le impide esa satisfacción y, como dice Frey, bueno, busca formas alternativas, ¿no? Y que creer que la cultura va a resolver el problema existencial del ser humano es un engaño, porque en realidad está diciendo, bueno, mira, la cultura esto no lo soluciona, no tiene una solución efectiva, sino que lo que nos queda es como hacernos cargo del problema, ¿no? Y intentar, desde las herramientas que tenemos como seres humanos y como sociedad, que básicamente no crezca el impulso de destrucción y que intentamos mantener nuestra agresividad dentro de los límites, digamos, más razonables posibles. Controlada. Sí, controlados posibles, sabiendo que eso tampoco es seguro, ¿no? Como que el planteo de Freud es muy pesimista en ese sentido, ¿no? Bueno, no vamos a solucionar la naturaleza humana. Por eso tendríamos que eliminar al ser humano. Bueno, y eliminar al ser humano es como confirmar la teoría. Bueno, tenemos un impulso destructivo. Entonces, bueno, hay que buscar maneras de poder trabajar con ese malestar que nos genera la vida en sociedad, ¿no? De manera que hacer que de pronto esa frustración, esa culpa, esa bronca que sentís no se transforme en voy a pisarle la cabeza, voy a reventar al otro o me voy a reventar yo, sino que lo podamos transformar en otra cosa. Que lo podamos transformar, sea en arte, sea en una obra o en una escultura o en un libro o en un partido de fútbol, por ejemplo. Porque, vamos a decirlo así, pero el partido de fútbol es una especie de, ¿no?, sublimación de nuestra agresividad, pero en un contexto de juego. Por decir, una cosa, por decir, bueno, tengo un rival, le tengo que ganar. Bueno, es una manera de decir, bueno, tengo un enemigo, lo tengo que destruir, pero para no llegar a ese punto, bueno, tengo un partido de fútbol, vos sos mi rival, te gano en la cancha, bueno, nos pegamos un poco, nos puteamos un poco, largamos un poco de agresividad, pero después está todo bien. Bueno, es un poco sublimar esa tendencia, ¿no? Agresiva. Y yo con eso me parece que redondeamos. Voy a ir redondeando porque voy a generar un malestar en la gente y después me va a agarrar por la calle y me va a pegar un palazo. Pero digo, la cultura es eso, es sublimar esas tendencias que tenemos en cosas que son aceptables y aceptadas y que la podemos hasta pasar bien. Claro, también lo otro que podés hacer, se me ocurría a mí, era juntarte con otras personas, buscar de juntarte con otras personas para buscar otra organización social. Sí, obviamente. Esa sería como diciendo, porque si no vas a estar siempre lo mismo, es como un paño frío, es decir, pero la enfermedad de fondo social sigue y no termina y va a venir alguien que se va a descontrolar y decir, no lo pudimos frenar. Bueno, pero sería lo ideal, porque inclusive hablando del deporte, y ya yo también cierro con esto, lo he observado, obvio que vos es interesante el deporte porque sin el otro equipo vos no tenés deporte, necesitas el enfrentamiento con otro equipo. Entonces tenés varias opciones, que él tiene razón. Cada uno es una comunidad deportiva que se organiza más o menos. Pero cuando esa comunidad deportiva tiene objetivos netamente deportivos y de mejoramiento de lo deportivo, sí, la agresividad desaparece. Porque lo que se está pensando es en el juego permanente y no en agredirlo físicamente al otro. Cosa que hemos visto en el fútbol, por ejemplo, que cuando un equipo no tiene más nada que hacer, para frenarlo al otro, ¿qué hace? Le pega. Porque intenta frenar, dice, epa, el otro tiene un juego y nosotros no tenemos juego. Vamos a frenarlo porque si no, nos vamos con la canasta llena.
lo deportivo tiene mucho que ver porque es una de las expresiones más constantes Claro, pero de actividad grupal que hay en la humanidad. hasta eso Está es, ahí. pero eso hasta es admisible. Vos podés Claro. pegar una patada. Dos Una patadas. falta técnica. Podés hacer una falta, podés hacer 2 faltas. Bueno, ¿qué pasa? Ya te metes un planchazo a la rodilla, Pero viene el tienen que juez sacar roja. Y el juez te saca amarillo o Sí, rojo, sí, te advierte, sí. te dice, esa actitud no es la querida. Pero, claro, pero bueno, siempre hay un límite cultural. La verdad que se juega Claro. con, bueno, poder expresar o canalizar hasta cierto punto para no transformar eso, ¿no? en En un desmadre. madre. Bueno, gente, como dijo Lucas por acá, hasta acá llegamos. Les deseamos un muy buen fin de semana. Esto lo van a ver el sábado, seguro, sábado de la noche, por ahí. Bueno, sábado a la noche, si Sábado de la noche, por ahí. no Y, salga, no vaya de joda, que desee escuchar pero filosofía. miren, y agradecemos los comentarios también, siempre que nos mandan saludos y todo ese tipo de cosas afectuosas o que simbolizan que de alguna forma acá estamos, ¿no? Acá estamos, Acá exactamente. Así Despedite que de tu pueblo, ahí tenés, esa es la cámara. Bueno, muchas gracias por seguir acá, por bancar este espacio. Filosofía en Construcción, en la hora de Burlingame, con el grandísimo amigo Marcelo Kogan. Así que tengan un buen fin de semana, piensen, hacen preguntas, discutan con nosotros, obviamente. Nosotros solo tiramos la semillita, prendemos la mecha para que eso vaya para donde usted quiera. Así que nos vemos en la próxima y bueno, mucha suerte. Hasta luego, gente. Chao.